gracias por acompañarnos en una nueva entrevista de sostenibilidad de Hosteltour, en este ciclo que estamos haciendo con los distintos participantes y patrocinadores del primer Ágora de Turismo Sostenible que organizamos entre Hosteltour y Green and Human y que, recordamos, celebraremos el día 5 de octubre en la ciudad de Barcelona. Todos los espectadores que estéis interesados en asistir gratuitamente podéis hacer vuestra inscripción en el banner que encontraréis en hosteltour.com. Para la entrevista de hoy contamos con la participación de Xavier Mercé, quien es el concejal de Turismo e Industrias Creativas de la ciudad de Barcelona. Vamos a saludarle. Hola Xavier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, José? Muy bien y muchísimas gracias por atendernos. Muy en bien. primer lugar, Xavier, a mí me gustaría que nos dieras un poco tu visión desde tu situación sobre cuál es la situación de la sostenibilidad en el sector turístico en este momento. Bueno, la palabra sostenibilidad, tú sabes que se utiliza a veces de una manera un tanto excesiva, sirve casi como un mantra que lo asociamos a cualquier tipo de proyecto, de idea que tenga una cierta credibilidad en estos momentos. Pero, si me permites acotarlo, te diría que sostenibilidad significa, en términos turísticos, ser capaces de adaptarse a una solución de estabilidad y de futuro dentro de unos requerimientos que tienen que ver en estos momentos con las respuestas medioambientales, sociales y económicas que reclama la sociedad respecto al mundo del turismo. Este es el criterio básico que estamos persiguiendo. Es decir, cómo ser capaces de que el conjunto de ámbitos que definen ese sector tan transversal y complejo que llamamos genéricamente turismo, tenga una respuesta clara y contundente de aproximación a los criterios de respeto y cambio medioambiental, que sea capaz de corregir su participación en la medida en que es importante porque configura una parte decisiva de nuestro PIB en las emisiones contaminantes, que además tenga, en el caso de Barcelona, una clarísima capacidad de adecuarse a la relación con los ciudadanos y con los criterios de gobernanza que la ciudad, evidentemente, tienen sus propios habitantes, y que además sea capaz de distribuir la riqueza que genera de una manera más ecuánime, no únicamente en términos interiores, es decir, lo que llamaríamos el sector laboral que afecta al turismo, que es enorme, pero a veces visto como un sector un tanto precarizado, sino que además esos ingresos que genera para la ciudad que los distribuye de la manera lo más ecuánime y amplia posible. Esto sería los criterios de sostenibilidad que nosotros perseguimos para el sector turístico en Barcelona. Bien, y aunque ya nos has apuntado algunos de ellos, ¿cuáles dirías que son los principales retos a los que se enfrentan tanto empresas como destinos en materia de sostenibilidad? Bueno, yo creo que hay dos, en el caso de Barcelona hay dos que son muy importantes. El primero tiene que ver con el conjunto de criterios de las ODS de Naciones Unidas, que creo que en estos momentos marca de una manera general la social que todos los municipios hemos adoptado. Aquí hay una serie de elementos que tienen que ver con cuestiones medioambientales, que también tienen que ver con cuestiones de desarrollo social y también que tienen que ver con buenas prácticas en relación a la ciudadanía. Pero hay un segundo elemento que a nosotros nos preocupa intensamente, que es ser capaces de definir el contexto turístico, esas particularidades del turismo urbano respecto al turismo vacacional. A veces nos cuesta entenderlo, pero creo que es un tema esencial. España es un país de una enorme tradición y peso turístico, pero ese peso turístico está altamente mediatizado por una serie de componentes estacionales. No lo definiré como turismo, digamos, de sol y playa, porque esto afortunadamente ya forma parte de una época pasada, tiene hoy en día que ver mucho con el desarrollo patrimonial del país, con el turismo rural, con una serie de elementos de valor añadido que son muy importantes. Pero es cierto que cuando hablamos de turismo urbano, estamos hablando de un elemento que hay que poner en la balanza, que es básico, que es la convivencia entre los intereses de la ciudadanía, que esa ciudad la viven con sus criterios cotidianos, y esta gente que nos visita. Esas particularidades creo que también forman parte de la agenda de sostenibilidad que hoy en día hay que poner en la balanza del turismo de una manera prioritaria. En nuestro caso, que somos una ciudad con un altísimo nivel de turismo internacional, eso es un elemento clave. Ese debate tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con
la concentración masiva en espacios patrimoniales tiene que ver con los hábitos de uso de la ciudad, tiene que ver con una serie de elementos que al final son los que acaban generando una mejor relación o una peor relación entre el ciudadano, el barcelonés y el visitante. Bien, y después de detectar precisamente esos retos a los que se enfrentan, en este caso sobre todo en Barcelona, ¿nos puedes explicar o cómo estáis trabajando desde Barcelona para superarlos? Bueno, Barcelona tiene una agenda turística que yo creo que está configurada por 4 o 5 puntos muy claros, muy bien definidos, y con ellos estamos trabajando intensamente, aunque es cierto que la pandemia pues ha creado un reset y quizá a veces sean poco perceptibles a corto plazo, pero vaya, forman parte de nuestra agenda de manera indefectible. El primero tiene que ver con una voluntad clara de no poner encima de la mesa el incrementalismo turístico, sino sobre todo la calidad del visitante. Es un concepto un tanto ambiguo cuando hablamos de calidad, pero la calidad del visitante para nosotros es sobre todo tener un visitante que sepa lo que viene a buscar a Barcelona. Es decir, eso llamamos el turista aspiracional, aquel que es capaz de sentirse seducido por nuestra propuesta cultural, gastronómica, científica, también por un interés por analizar y conocer la ciudad más descentralizadamente, por conocer qué hay más allá de estos espacios de interés patrimonial universal, que es el mundo de Gaudí, el modernismo, etcétera, etcétera. Hay un segundo elemento que es muy importante, que tiene que ver con ser capaz de implicar al conjunto de los sectores que generan contenidos en la ciudad en esas dinámicas de interés internacional. Y cuando digo interés internacional me refiero en ese sentido que un turista es alguien que va a explicar la ciudad y que va a ser capaz de generar en muchos casos un elemento de retorno. Somos una ciudad con un nivel de repetición muy elevado, con un nivel muy importante de congresistas y feriantes, que tiene que ver con una ciudad que debe ser capaz de atraerlos para una segunda visita. Hay un tercer elemento que tiene que ver con nuestra capacidad para cambiar los principios básicos de funcionamiento del sector estratégico como el hotelero en términos medioambientales. Emisiones más reducidas, descarbonización, economía azul, los cruceros, emisiones cero, conexiones con gas o con electricidad para evitar todo lo que sean combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Hay un cuarto elemento muy importante en nuestro caso que es hacer entender al turista que Barcelona es un punto de llegada, pero también un punto de explicación de un universo mayor que tiene que ver con el territorio que nos rodea, la provincia de Barcelona, atractivos muy importantes en términos patrimoniales, deportivos, medioambientales fuera de Barcelona, y romper un poco esa idea de la Barcelona centralista y endogámica y abrir un poco la idea de la Barcelona que abre al universo turístico, un universo mucho más importante de destinos. Y hay un cuarto elemento que tiene que ver con la relación con los criterios de gobernanza municipal, en términos de movilidad, en términos de urbanismo, en términos de gestión de alojamiento. Tenemos un sistema muy rígido, pero a la vez muy útil, de control de alojamiento turístico que ha prohibido nuevos alojamientos, pero que en cambio es muy resiliente con los que existen, etcétera, etcétera. Es decir, medio ambiente, descentralización, capacidad de romper esa idea de la Barcelona endogámica, que lo que quiere es atraer, sino a la Barcelona que es capaz de explicarse en temas mucho más amplios. Evidentemente, criterios de aceptación de la gobernanza municipal en términos, insisto, de movilidad, urbanismo, cultura, etcétera, etcétera, y una idea, creo que subyace a todo eso y que es muy importante, que es sobre todo capacidad para que esos beneficios, esa riqueza que genera la ciudad, se acabe convirtiendo en un elemento de progreso global, no únicamente para las empresas, sino para el conjunto de la ciudadanía. Y dentro de ese cliente que comentabas, como comentabas ahora, tenga ese interés por la ciudad y por conocerla de una forma amplia, ¿crees que también hay
o ese cliente tiene o está dispuesto incluso a pagar un poquito más por hacer un viaje diferente y viajar a un destino con este tipo de políticas más enfocadas hacia la sostenibilidad? A ver, Barcelona no es un destino vacacional, eso es una evidencia, hay que ponerlo encima de la mesa. Barcelona debe ser un destino finalista. Uno viene a Barcelona porque va a un congreso, porque va a una feria, porque es un punto de entrada o salida de un crucero, o porque es un punto de paso de una visita que después se alargará para el territorio español o Europa, si uno es americano, japonés o coreano. Es cierto, hay una parte del visitante que le interesa Barcelona de una manera específica, pero en términos porcentuales no es muy importante. Fíjate que la duración promedio de la visita a Barcelona era antes de la pandemia de 2,9 días y ahora está casi en 4. ¿Qué nos interesa a nosotros? Primero, alargar un poquito la duración de la estancia en Barcelona, porque si logramos que el visitante, en vez de estar 3 días, esté 4, nuestra capacidad para explicarle más cosas de la ciudad se incrementa y a la vez bajamos la presión por la cantidad en términos de ocupación. Es decir, gente que está o visitantes que están un poquito más nos quitan presión. Y en segundo lugar, Barcelona es una ciudad que no debe competir por precios. No somos un destino turístico, nosotros no somos una ciudad de tour operators. El visitante a Barcelona en general es un visitante que ha tomado decisiones personales. Es una ciudad que debe ser capaz de mantener un nivel de precios competitivo, pero a la vez acorde con lo que son las ciudades europeas. En este sentido, estamos muy contentos de que después de la pandemia los precios no han bajado. Alguien dirá, bueno, pero ¿eso es una buena o una mala señal? Desde nuestro punto de vista es una señal excelente. Quiere decir que la ciudad ha sido capaz de sobreponerse a la pandemia sin competir en los mercados turísticos por precio, cosa que nos parece tremendamente importante. Bien, pues para terminar, Xavier, te voy a hacer la pregunta que le estamos haciendo a todos los participantes de estas entrevistas, un poco siguiendo el leitmotiv del evento, y es si cuando hablamos de sostenibilidad y de turismo, si crees que todavía estamos a tiempo. Bueno, yo creo que esa pregunta se contesta sola. No sé si lo estamos o no, pero es una pregunta que prefiero no hacer. Hemos de estar a tiempo, hemos de resolverlo. Y el sector turístico es un sector capital porque moviliza eso que llamaríamos la movilidad, valga la redundancia, de centenares de millones de personas en el mundo. Así que la pregunta es innecesaria, hemos de resolverlo. Y para eso hace falta algunas cuestiones. Una es, tal como hemos dicho, un compromiso firme, tanto público en términos normativos como privado en términos de buenas prácticas, acorde a los intereses de las ODS. Pero hace falta también algo muy importante, que es una capacidad de establecer parámetros que midan el progreso en términos medioambientales, en términos de movilidad. Barcelona, por ejemplo, es una ciudad que ha hecho una apuesta muy clara por los criterios de medición y sostenibilidad de Biosphere. Cada día hay más empresas locales que están apuntadas en el sistema de medición y de certificación Biosphere. Es uno entre muchos otros, no entraré ahora a discutir sus virtudes o yo creo que da igual. Lo importante es que seamos capaces de establecer esa tríada de elementos. Una, insisto, un compromiso público en términos normativos que proteja los intereses de la ciudadanía y que lo haga de acorde con los intereses del sector turístico. En segundo lugar, compromiso del sector y de sus múltiples agentes, a veces muy turísticos, a veces transversales, pero que están afectados por el mundo del viaje y del turismo, para situarse en la senda del compromiso sostenible medioambiental. Y en tercer lugar, un elemento que objetive esta relación, que lo mida y que nos permita ser capaces de evaluar en qué medida estamos progresando, en qué medida no lo estamos, con qué rapidez lo hacemos, etcétera, etcétera. Estos son los temas que yo creo que hay que afrontar rápidamente y estoy convencido de que esa demanda que nos está haciendo el planeta y la sociedad la vamos a poder resolver. Bien, pues con esa reflexión terminamos la entrevista. Gracias de nuevo, Xavier, por participar y como representante de Barcelona por acoger también ese primer Ágora de Turismo Sostenible que celebraremos el día 5 de octubre.
Ha sido un placer. Esta ciudad está abierta a todo tipo de congresos, actividades, diálogos y debates. Teneros a vosotros es fantástico y, por supuesto, que además esperamos que salgan buenas reflexiones, buenas ideas y proyectos de futuro que nos afectarán a todos con toda seguridad. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.